Hoy en el Anonymous 503, en este día veremos la sexta parte de las reacciones, críticas, apoyo y opiniones con respecto a las medidas de seguridad implementadas por Nayib Bukele. Es su imagen del canal más peludo del Salvador, Anonymous 503. Que comience el juego. Ay, yo me siento segura. No nos insulten, por favor. El que nos salte man. Para el Pepido. Fui a un curso de inteligencia artificial y mirándote a los ojos. ¡Qué paloma! No tengan miedo de soñar cosas grandes, por favor. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Y en este día vamos a ver, sí señores, la sexta parte de las reacciones de los noticieros internacionales con respecto a Nayib Bukele. Así que señores, sin tantas babosadas, démosle con todo. Apesta y no me agrada. Muy bien, en primer lugar, estas personas mencionaron la vez cuando Nayib Bukele no tenía diputados en la asamblea. Y aquí todos sabemos lo difícil que fue para Nayib Bukele gobernar en los primeros 2 años, cuando en la asamblea legislativa solamente habían diputados de Arena y el FMLN. Y esos majes no querían aprobar absolutamente nada de lo que quería Nayib Bukele con respecto a la seguridad de El Salvador. Son datos, hechos. Eliminó la inseguridad. Ahora está eliminando el gasto público superfluo. Está eliminando cargos. Sí. Está eliminando lo que el invitado de esta noche llamaría la casta política. Bueno, por eso tiene el 85% de la aprobación en el pueblo salvadoreño. Exacto. ¿Le puedo hacer una nota de color? Acá quiere hablar Milei, ¿eh? Antes de que lo invitemos a hablar, ya habla Milei. ¿Sabes con cuántos miembros en el Poder Legislativo asumió Bukele? No. 0. Te das cuenta que cuando sabes lo que querés hacer, cómo hacerlo y claro, tenés la convicción, se hace. No tenía nada de representación en las cámaras. Y sin embargo, cuando vos sabés lo que querés hacer, cómo hacerlo y tenés la convicción, se hace. ¿No les parece eso curioso? Y esta señorita mencionó los cambios que Nayib Bukele ha hecho en el país y las críticas de los Estados Unidos en contra de las medidas de seguridad de Nayib Bukele, diciendo de que está violentando los derechos de todas las personas. Y sí señores, Nayib Bukele heredó uno de los países más violentos del mundo y ha hecho un gran trabajo a pesar de todas las críticas. Y ahora solamente vean la situación en la que está pasando Estados Unidos. Let's go to El Salvador, where President Biden also rejected a visit from President Nayib Bukele. President Bukele inherited the most dangerous country in Latin America, and in 3 years, he's made it a safe haven for tourism and for investment. He dismantled gangs, reduced the murder rate by 60%, and opened the country for business. El Salvador's economy has raised historical averages for the second year in a row, but the White House unfortunately threatened their progress by sanctioning 5 of his top government officials. Cierto, cierto. Y sí señores, el caso de los colombianos, según yo, ya había pasado de moda, pero según veo, ciertas personas todavía lo siguen utilizando para criticar el régimen de excepción aquí en El Salvador, diciendo de que todos los extranjeros que vienen aquí en El Salvador son llevados por el régimen de excepción, y por esa razón ninguna persona debería visitar aquí en El Salvador porque estamos pasando momentos difíciles. Hoy en día, ¿cuál es la situación de estos colombianos? ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Cuéntenos. Bueno, definitivamente el régimen de excepción en El Salvador, que ya tiene a esta fecha, después de 15 meses, capturado 70,000 personas, ha servido únicamente para la captura masiva, más no para hacer justicia. Un ejemplo de esto es que incluso se capturan personas que no son salvadoreñas. Es el caso de los colombianos dentro de las cárceles salvadoreñas acusados de asociaciones ilícitas, cuando sabemos que en Colombia pues este fenómeno no existe, y por lo tanto el hecho de venir como turistas o en búsqueda de un trabajo o por la narrativa gubernamental que aquí el Bitcoin, por ejemplo, da fuentes de trabajo, pues es una total mentira. Lo que los colombianos han encontrado en El Salvador, lejos de un trabajo, lejos de beneficios a raíz del Bitcoin, es cárcel.
y unos españoles vinieron a El Salvador para que este gobierno elimine el régimen de excepción y que regresen a El Salvador así como lo encontraron, o sea, todo perfecto, y que Nayib Bukele presente su renuncia y que le entregue el poder a los de Arena y el FMLN para que liberen a todos los capturados. Así que, señores, dejen en los comentarios qué piensan. Nayib Bukele acaba de cumplir 4 años en el gobierno y va en busca de un segundo mandato en 2024. La Carta Magna vigente en el país centroamericano prohibía hasta ahora la reelección inmediata de un mandatario. Bukele viene concentrando poder desde el inicio de su mandato, dispuso el estado de excepción en todo el territorio. Pedimos a las autoridades que levanten el estado de excepción. También pedimos a las autoridades que investiguen de inmediato todas las muertes y que garanticen justicia y reparación. La deriva autoritaria del mandatario y el recorte de derechos constitucionales. Tampoco se dio en su decisión de convertir al Bitcoin en moneda de curso legal junto al dólar estadounidense en uno de los países más pobres de Latinoamérica. Su utilización en la economía cotidiana de las y los salvadoreños es casi nula. Sumado al desplome de más del 40% de la criptomoneda, podría llevar al país a la quiebra. A llorar con tu mamá. Y sí, señores, creo que todos ya vieron este tremendo debate en donde esta magia empezó a decir 50.000 tonterías con respecto a la situación que estamos pasando aquí en El Salvador, con respecto a la reelección de Nayib Bukele, diciendo de que es algo inconstitucional y que Nayib Bukele en ningún momento debió haber pensado en la reelección. Y lo que esa magia quería era que esta otra persona, que era el entrevistado, dijera de que sí es cierto, Nayib Bukele no se debería reelegir porque la perfecta constitución que mandaron a hacer los de Arena y el FMLN se lo prohíben. Esa corte fue elegida o fue puesta por el mismo Nayib Bukele, es decir, no hay una diferenciación de poderes, con lo que igual se estaría violentando la Constitución. ¿Y qué pasa, profesor Martínez, si cada uno de nosotros empieza a ajustar la Constitución de acuerdo a nuestro antojo? Es decir, estaríamos en un lugar en donde realmente hay un atropello judicial. En este caso no se trata de nada de esas figuras que tú planteas, no es que automáticamente él se está reeligiendo, sino que es el pueblo el quien considerará dentro de una gama amplia de candidatos si el que ejerce esa presidencia, en este caso el presidente Bukele, goza con el respaldo de la población y le revalida su elección para un segundo mandato que empezaría el 1 de junio del año 24. No hay una separación de poderes y quizás estamos pues cuando hay un autoritarismo inclinado hacia la derecha, nos parece favorable y cuando hay un autoritarismo inclinado hacia la izquierda no nos gusta. Ya siéntese, señora, por favor. Y después de tanta casaca y supuesta imparcialidad, esta magia se quitó la máscara y salió a decir que ella espera que todo salga mal aquí en El Salvador con respecto a la reelección de Nayib Bukele, porque supuestamente está haciendo bastantes cambios que nos están perjudicando a todos nosotros. Sí, señores, como si en el pasado, cuando los de Arena y el FMLN estaban en el poder, respetaban la Constitución y no lo manipulaban a su antojo, ¿verdad? Proceso de justicia. Mire, yo solo de manera espero. parciales, particulares. Mire, señor Martínez, tengo que finalizar la entrevista. El 1 de mayo Le quiero agradecer, del año pero 2021 fue la aplicación de la correlación de fuerzas que permite cuando tú pero ganas mayorías. Señor Martínez, mayorías, lastimosamente tengo que terminar la entrevista, señor Martínez. No, Ana María, de todos modos este es un tema complicado, complejo. Para que sepa, yo sí creo señor importante, Ana María, señor Martínez, que valga la pena. tengo que hablar yo porque tengo que finalizar la entrevista. Espero que este experimento al que ustedes están adentrándose, interpretando las leyes y la Constitución, no les salga o no se metan ustedes un tiro en el pie, porque no podemos mirar con una vara a El Salvador y con la misma o con una vara diferente a Venezuela y a Nicaragua. Y la perra seguía y seguía. Y estos majes salieron a decir de que se han encarcelado a más de 60.000 personas de forma injusta, de forma arbitraria, sin una orden de captura, porque como todos sabemos, todas esas personas capturadas son presuntos pandilleros, o sea, los tatuajes no es evidencia suficiente para que esas personas verdaderamente hayan pertenecido a esos grupos. Y sí, señores, en el pasado, cuando los de Arena y el FMLN estaban en el poder, tener esos tatuajes y
pertenecer a esos grupos no era un delito, y por esa razón ahora están chillando, porque cuando Nayib Bukele dijo de que ahora se iban a cambiar las leyes, todos estos majes saltaron del enojo. Y que para muchos defensores de los derechos humanos es la causa de numerosos abusos. Una verdadera política de terror que a nuestro criterio ha generado ya un escenario de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. ¿Son las detenciones masivas y los abusos en las cárceles el precio que está pagando el país? Este régimen de excepción, que ya tiene más de un año, se ha convertido en una práctica de Bukele, una forma de gobernar en donde se suspenden las garantías más fundamentales, en este caso las garantías del debido proceso, en un juicio justo, en donde se han encarcelado a más de 60,000 personas en un periodo de un poco más de un año, en donde la mayoría de estas personas se encuentra encarcelada en situaciones de hacinamiento, de precariedad, de violaciones a los derechos humanos sin que hayan sido enjuiciadas. A mí me vale ver. Y la comunidad internacional le sigue preguntando a los de APES cómo está la libre expresión aquí en El Salvador, y todos esos majes le han contestado a la comunidad internacional de que la situación aquí en El Salvador se ha puesto completamente peluda, porque Nayib Bukele ha mandado a todos los militares a agredir a más de 1,000 periodistas. Sí, señores, qué difícil está la situación. La libertad de prensa enfrenta un momento crítico en Centroamérica, según explicó a La Voz de América el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De un tiempo para acá hemos venido alertando sobre una batalla de la propaganda contra el periodismo y tememos que en nuestras sociedades empiece a asumir que la propaganda es buena y que el periodismo es malo. Según el relator Vaca, los gobiernos centroamericanos en su mayoría han utilizado las instituciones para criminalizar a periodistas. Y en El Salvador, la Asociación de Periodistas APES reporta que el Estado sigue tomando acciones contra los periodistas críticos al oficialismo. Según que Bukele asumió el cargo, según los datos del Centro de Monitoreo de la APES, tenemos más de 400 casos de vulneración. El 80% de esos casos de vulneración son generados por el Estado salvadoreño. ¿Qué pendejadas están diciendo? Y unos hondureños salieron a decir de que el modelo Nayib Bukele se debería replicar en varios países, o sea, con respecto al sistema de seguridad implementadas por el presidente, porque es lo único que tenemos por el momento. O sea, los de la comunidad internacional no quieren que otros países repliquen lo que está haciendo Nayib Bukele, porque supuestamente va a perjudicar a todos esos países. Pero esas personas no dicen en ningún momento cuál otra medida efectiva diferente al régimen de sección se debería utilizar en otros países. Simple y sencillamente no dicen absolutamente nada, no dan ningún consejo, ninguna recomendación, y lo único que hacen es criticar. Que la respuesta no es fácil. La opción Bukele, ¿hay que descartarla o hay que tomarla en cuenta para estos liderazgos de la región? Hay que tomarla en cuenta y muy seriamente, porque es lo único que tenemos por ahora. La opción Bukele, ¿hay que tomarla en cuenta, Luis León? Yo creo que esa es la opción más cercana en el futuro inmediato. Después de probar con el bipartidismo por 40 años, probar con la opción que había y no hay grandes respuestas del pueblo hondureño, ya no dudaría en decantarse por una opción de este tipo. Bueno, con esta línea de pensamiento, yo pregunto, ¿quién se atreve? ¿Qué? ¿Estás retándome? Y ahora escuchen a estos payasos que salieron a decir que Nayib Bukele no ve como ciudadanos a los mareros. O sea, solo porque le dieron en la nuca a varias personas, Nayib Bukele le ha quitado todos sus derechos y la ciudadanía a todas esas personas. O sea, no es justificación suficiente que Nayib Bukele haga eso en contra de todos esos ciudadanos que merecen todos sus derechos. Pero sí, señores, si nosotros estuviéramos pidiendo la reelección, entonces estos payasos están diciendo de que nos echen de El Salvador. Estas fórmulas medio dictatoriales, autoritarias, violadoras de lo que podían ser los derechos humanos. Autoritarismo difuso se les menciona, ¿no? A megacárcel en enero de este año 2023. Y bueno, las imágenes le dan la vuelta al mundo. Él incluso la publicó en su Twitter, en su cuenta de Twitter, como se la maneja muy bien. 2,000 pandilleros presos al Secot. Obviamente esto generó una ola de reacciones. ¿Pero a qué costo? Exactamente, es lo que se le cuestiona. ¿A qué costo? Eso por una parte. Sucede algo parecido con las muertes que se llevan a cabo bajo la tutela del Estado, por el simple hecho de que para este gobierno, con esta narrativa, insisto, que combina este discurso
discurso bélico, de guerra, pero también religioso, que lo sitúa, por cierto, en una dimensión que quiere instalarse como de superioridad moral y que entonces hace difícil el cuestionamiento político, despolitiza en realidad, y que, insisto, puede ser muy seductor, pero para ellos las personas que están detenidas no son ciudadanos y no están registrados en estas cifras. Construir una narrativa exitosa a ese precio me parece una deriva peligrosa, no solo para El Salvador, sino para toda la región latinoamericana. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Y aquí tenemos otra vez a los comemonas de APES diciendo de que los militares le han dado en la nuca a miles de periodistas aquí en El Salvador y que en El Salvador estamos pasando la peor dictadura de todos los tiempos, o mejor dicho, de todo el mundo. Y sí, señores, como les digo, a todos estos majes les gustaría de que verdaderamente los militares llegasen a agredir a alguno de sus periodistas, pero no tienen evidencia de lo que dicen y por esa razón solamente se quedan como unos simples chambrosos. El régimen de excepción no solo significó una mayor militarización en las calles, sino también luz verde para realizar arrestos sin orden judicial. Unas 69.000 personas han sido encarceladas. En materia de derechos humanos tiene costos altísimos. El informe de la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió recientemente al gobierno de Bukele que investigue esas muertes y que ponga fin al estado de excepción. De igual forma se refirió a los riesgos que corren trabajadores de medios de comunicación en un entorno de ataques y desacreditación recurrente. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, durante el 2022 hubo 136 casos de agresiones a periodistas. Ha habido un aumento de censura de periodistas y de movilizaciones internas de colegas que están sufriendo acosos por parte de autoridades de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Y la perra seguía y seguía. Y según estos majes, tener seguridad en el país nos va a traer altos costos, porque esto no va a ser para siempre. O sea, todos sabemos de que esto no va a ser para siempre, porque la maldad todavía va a existir. Pero sí, señores, eso es como decir de que nosotros tarde o temprano nos vamos a enfermar, o tarde o temprano vamos a colgar los tenis. O sea, solamente porque nos dicen eso no deberíamos de tomar medicina y no deberíamos tomar nuestras precauciones. Nayib Bukele es muy popular en El Salvador, es el hombre del momento. Pero lo que pasa es que todavía no sabemos cuál es el costo real de esa guerra contra las maras, de esa paz, entre comillas, donde un fiscal puede acusar sin pruebas, donde un juez puede condenar sin pruebas. Entonces, a lo corto plazo, tiene resultado y es un alivio para la población. Pero todavía no sabemos cuál va a ser el costo real a lo largo plazo. Es interesante lo que se plantea. Efectivamente, esa necesidad de seguridad, la población lo vive como un alivio cuando hay esos métodos de autoridad. Pero al mismo tiempo es una vulnerabilidad para muchas poblaciones fuera de los contextos de las maras o fuera de los contextos... Oílo, como dijo. Y ahora vean esta otra payasada, y es que a Óscar Martínez le han volvido a dar otro inesperado premio. Sí, señores, ¿quién lo diría? Y ahora escuchen las payasadas que salió a decir ese maje. Y es que ese maje salió a decir de que a nadie le gustaría estar en los zapatos de Óscar Martínez, porque lo que él hace por amor al pueblo lo hace con bastante cariño y que es un completo peligro, y que por esa razón le deberían de dar un Grammy, un Óscar y una medalla de oro. Por su papel en la lucha contra la violencia y la corrupción en El Salvador y por liderar un periodismo de investigación pionero en América Latina, Óscar Martínez recibió el premio DW a la libertad de expresión. El Salvador, de donde yo vengo y a donde volveré tras recibir este premio, camina a paso firme hacia convertirse en una dictadura plena. Ya no es una democracia. Algunos tanques de fuimos intervenidas cuando, entre otras investigaciones, reuníamos pruebas sobre el pacto secreto del presidente con las pandillas criminales. ¿Qué imagen está manipulada y por quién? ¿En qué información puedo confiar y en cuál no? Estas preguntas surgen cada vez con mayor frecuencia. Y esta señorita mencionó la medida número 3 de Nayib Bukele, o sea, darle en la nuca a los exfuncionarios de Arena y el FMLN, o sea, a todos los corruptos que salieron de ese partido, empezando con Alfredo Cristiani, que como todos aquí sabemos, cuando ese maje entró a la presidencia de El Salvador no tenía ni un centavo, pero cuando terminó con todo su periodo tenía hasta un helicóptero y tenía varias mansiones. Ay,
Ay, Nayib Bukele. El joven de 40 años, el de la barba perfecta y mirada de láser que cambió el rumbo de El Salvador. El que tiene suspirando a millones de personas y preguntándose por qué no hay un Bukele en su país. El que logró que muchos hablaran de una nación tan pequeña y abandonada a merced de la violencia. Nayib Bukele emprendió una guerra más, esta vez contra los corruptos. Incluso mandó a construir otra megacárcel de máxima seguridad. Ya allanaron e incautaron todas las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani. Dicen por allí que 5 meses antes de dejar el poder emitió 106 cheques a su nombre por un monto total de $5.5 millones y el destino se desconoce. ¿No les parece eso curioso? Y sí, señores, ustedes vieron la forma en la que la señorita del anterior video hizo su video, y es que los de Factum sacaron su propia investigación investigadamente investigada y se dieron cuenta de que varios canales de YouTube hablan de Nayib Bukele. Sí, señores, ¿quién lo diría? Y no sé exactamente cuántas visualizaciones tendrá ese video en el canal de Factum, pero en otros canales tienen más visualizaciones, pero son videos burlándose de ese video. No, no es tu imaginación. El nombre de Nayib Bukele aparece en todas partes. En YouTube, por ejemplo, el presidente de El Salvador es como Adam Sandler para Netflix, un gancho para que miles de personas se metan a ver. ¿Te has preguntado por qué? Para llegar a esta conclusión hicimos algo que está mal visto en YouTube. Investigamos. Y no creerás lo que encontramos. Disruptiva e Infodemia analizaron decenas de canales de YouTube que dedican su programación entera, o por lo menos una gran parte de ella, a hablar del presidente salvadoreño. Investigadores de Disruptiva vieron cientos de videos, para que no tengas que hacerlo vos, y llegaron a una conclusión: la construcción de la imagen presidencial no es gratuita. Bukele es un omnipresidente gracias en parte a miles y miles de reproducciones. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no me preparaste para esto? Y esta modelo salió a halagar el trabajo del papucho de Nayib Bukele, así que dejen en los comentarios qué piensan. Si esto fuera una competición de belleza, ¿será que esta señorita se llevará el premio? Los de Factum dejan completamente humillada a esta modelo con la modelo que presentaron en el anterior video. Y te cuento una cosa, yo estoy requete contra enamorada de este presidente de El Salvador porque ha hecho, siendo el país más pequeñito, espérate, escúchame, el país más pequeño es el país más seguro hoy en día. Bravo por este papacito. ¿Será que ese es el más seguro? Sí, señora. Más que Argentina, más que Chile, más que Ecuador. Más, es el país más seguro, el más pequeñito, por favor. Con un presidente así el mundo sería diferente. Te amo. Y este candidato argentino mencionó el caso del marero que tenía una mansión aquí en El Salvador, pero lastimosamente este régimen de Nayib Bukele le quitó las pertenencias a esa persona que lo había obtenido con el sudor de su frente. Pero sí, señores, no se preocupen, la Claudia Ortiz va a pelear para que todas esas personas se le devuelva hasta el último centavo que habían obtenido con el sudor de su frente, extorsionando a todos los salvadoreños. ¿Qué hay que hacer con esto? Porque el delito social es el que más le caga la vida a la gente cotidianamente y sin embargo pareciera que nadie sabe bien qué hacer. ¿Qué ves vos? Mira, esta gorra la traje de El Salvador. Te la traje de muestra. Y el camino es a lo Bukele. Cuando uno escucha... O sea, mano dura. Defiende al ciudadano inocente del criminal, del asesino y del ladrón. Eso no es duro, eso es justo. Las maras operaban desde el afano de una moto hasta eran dueños de las líneas de colectivos en El Salvador. Tenían toda la rama completa, desde el menudeo hasta los grandes negocios. Cuando fueron a buscar a uno de los principales jefes de las maras, lo encontraron viviendo en un country a 4 casas del presidente. Cierto, ¿ah? Cierto. Y ahora escuchen a estos tragamonas diciendo de que Nayib Bukele es un nuevo modelo de dictador porque ha destruido la libre expresión. Pero sí, señores, Nayib Bukele les dijo a todos esos tragamonas peludas que vinieran aquí en El Salvador y que le preguntaran a todos los salvadoreños cómo la estamos pasando hoy en día en El Salvador. ¿Será que estábamos mejor antes o que ahora la situación es completamente diferente? Pero les aseguro de que esos majes no han hecho absolutamente nada de eso. Un dictador de nueva generación.
Su gobierno ha detenido y encarcelado a más de 65.000 personas. Bukele declaró el estado de excepción y se suprimieron derechos fundamentales, como la presunción de inocencia. Distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado varios miles de detenciones ilegales. El régimen de excepción es básicamente la consolidación de un Estado militar y policial. Y por otro lado, es una de las medidas, quizás la más violatoria de derechos humanos que ha existido desde la firma de los acuerdos de paz en 1992. Es un dictador de una nueva generación de dictadores. Es alguien que tiene una obsesión por su imagen y la sabe vender muy bien. Él es un dictador populista, además tiene mucho control sobre las redes sociales y sabe cómo controlar las redes sociales. El gobierno de Bukele empezó a negociar con los líderes de las pandillas desde que llega en junio de 2019. Anuló el pacto e instauró el régimen de excepción en un fin de semana. Y de un día para otro la realidad cambió plenamente. No manches, pinche gente miserable. Tú eres un pobre pendejo. Y estas personas mencionaron lo que yo les he venido mencionando en varios videos, y es que la comunidad internacional lo que no quieren es que otros países repliquen lo que Nayib Bukele está haciendo aquí en El Salvador, porque nos quieren ver a todos nosotros sumergidos en la miseria, y por esa razón no quieren que Nayib Bukele gane las elecciones en el año 2024. O sea, lo que esos majes en realidad no quieren es que Nayib Bukele se reelija, porque no existe ningún candidato que deje a Nayib Bukele sin la presidencia. Bukele y su popularidad roza el 80%. Bukele logró prolongar la suspensión de las garantías constitucionales por otros 30 días. Por lo general, Bukele recibe simpatías de mandatarios o políticos vinculados a partidos de la denominada derecha política, una ideología que gana adeptos, por ejemplo, en países europeos como Finlandia, Suecia y Dinamarca. Con las administraciones de América Latina sucede algo similar. Xiomara Castro, la presidenta hondureña, adoptó el método Bukele para intentar combatir el crimen organizado en las zonas más inseguras de su país. ¿No te parece eso curioso? Y ahora escuchen a este payaso diciendo 50.000 tonterías por segundo. Primero, de que El Salvador es peor que Nicaragua y que ese país es 100% democrático y que los periodistas de El Salvador han tenido que huir para hacerse las víctimas. Y miren, señores, yo ya me aburrí de escuchar a todos esos majes diciendo este tipo de tonterías e intentando humillar y atacar a Nayib Bukele. Pero sí, señores, no se preocupen, ya va a venir la séptima parte de estos videos. Pero ojo, no solo ha perseguido a fiscales y a jueces, la prensa también ha sido la víctima de esta venganza. Atentos. Por lo que vemos, el odio hacia los medios de comunicación en Centroamérica no entiende de ideologías. En El Salvador, con Bukele, tenemos al periódico El Faro en el punto de mira del gobierno. Ortega, en Nicaragua, que es de izquierdas, ha hecho lo mismo con el periódico La Prensa. Y, conclusión, solo entre 2018 y 2023, 30 personas, entre las que hay jueces, fiscales y periodistas, han tenido que huir del país. Y bueno, uno podrá decir, vale, pero mientras vivan bien, ¿qué más da que haya corrupción? Si sois veteranos seguidores de VisualPolitik, ya sabéis lo que vamos a decir ahora. El desarrollo de un país está ligado a la calidad de sus instituciones. En otras palabras, que un país corrupto tiene todas las papeletas para ser increíblemente pobre. Vete a tomar por culo, hombre. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y dejen en los comentarios qué piensan de las tremendas chilladeras de todos estos majes con respecto a lo que Nayib Bukele está haciendo en El Salvador. ¿Será que de tantos y tantos videos que esos majes están haciendo van a lograr bajarle la popularidad a nuestro presidente? ¡Buen intento, baboso! Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto! El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!